Hola a todos y bienvenidos un día más a NBA Diario. Hoy nos toca seguir poniendo notas al verano de los equipos de la NBA y hoy es el turno de todos los equipos de la conferencia este. Vamos a ello. Efectivamente, hace unos días vimos los equipos de la conferencia oeste, todos los movimientos que hicieron en este verano, traspasos, agencia libre, rookies, etcétera, y les pusimos notas. Así que si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo verlo antes de este y luego ya volvéis. Y bueno, pues vamos a estar haciendo lo mismo para los 15 equipos de la conferencia este. Estaremos viendo los jugadores que han llegado, los jugadores que se han ido, renovaciones, etcétera, poniendo en valor dónde estaba el equipo al final de la temporada pasada y lo que tenían que conseguir esta temporada para este verano y esta temporada, y a partir de ahí ponerles una nota sobre qué creo yo que han hecho bien y qué han hecho mal. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más, que tenemos 15 equipos que ver, pero antes de empezar el vídeo ya sabéis, darle a like, suscribiros si no lo estáis, que apoyéis al canal y os lo agradezco de todo corazón, y también id poniéndome durante el vídeo en comentarios qué nota le daréis vosotros a cada uno de los equipos. Vamos con el vídeo. Y empezamos con los Boston Celtics, que han sido uno de los equipos más interesantes en este verano. Han llegado Paul George, Mitchell Robinson, Mike Conley, Chris Tenack Jr., mientras que en las bajas Jaylen Brown, que fue traspasado a los Sixers, Nikola Vucevic, que se ha ido a los Orlando Magic, Dalano Banton y Max Shulga, que han sido cortados, y han renovado Neemias Queta y Ron Harper Jr. El equipo que por excelencia hay que hablar del terrible traspaso de Jaylen Brown. Tenéis incluso en el canal un vídeo entero analizando el traspaso al completo y mi opinión sobre ello, que ya sabéis que no me encantó. Yo creo que no hay persona que la verdad viese ese traspaso y estuviese muy contento, y en especial algún fan de los Celtics. Eh, y para mí es lo que nubla completamente el resto de movimientos, porque creo que por lo demás los Celtics han hecho un buen trabajo realmente en sus fichajes y renovaciones, pero claro, te has quitado a Jaylen Brown de encima cuando hace poco estabas hablando de mandarle a los Bucks para conseguir un talento como el de Giannis Antetokounmpo. Al final lo acabas vendiendo a los Sixers por Paul George, que es uno de los peores contratos de la liga, que también está cobrando básicamente lo mismo que Jaylen Brown, solo que le queda un año menos de contrato y unas rondas que ni siquiera te importan muchísimo para un jugador que este año ha sido segundo quinteto del NBA. Es un jugador que ha sido crucial en esta franquicia durante todos estos años, la dupla de Jason Tatum, y que ahora está saliendo que entre que no había buena relación con ellos, básicamente que la relación tampoco era buena con la franquicia y la directiva, que no ve Brad Stevens la posibilidad de ganar un campeonato con ambos jugadores cobrando un contrato máximo. Todo eso lo puedo llegar a entender, pero me parece que es un retorno que no es aceptable para un jugador del calibre de Jaylen Brown, y que creo que este equipo está mejor y es más competitivo teniendo a Jaylen Brown, y puede que a futuro este movimiento dé sus frutos porque tienes espacio salarial y Brad Stevens es capaz de hacer un movimiento para traer a alguien mejor. Puede ser, pero a día de hoy este equipo es mucho peor de lo que era el año pasado. Luego, si vemos el resto de movimientos, las altas, me gusta el fichaje de Mitchell Robinson. Me parece que es un jugador que, para ser el pívot suplente de este equipo, es algo que necesitaban los Celtics. Rebote, protección de aro, que es algo que Mitchell Robinson te da a nivel élite. Me gusta también las renovaciones de Neemias Queta a largo plazo para ser el pívot titular de este equipo, y Ron Harper Jr. en un contrato barato, que puede ser un buen movimiento por parte de los Celtics. Chris Tenack me parece que puede ser un posible robo del draft en el pick 27 por parte de Boston, pero es que no se puede llevar una nota positiva a este equipo simplemente por el traspaso de Jaylen Brown. Y yo les he puesto un 1 porque, lo dicho, creo que el resto de movimientos está bien, no han perdido ningún otro jugador importante en la agencia libre, pero es que este equipo ahora mismo es bastante peor de lo que era el año pasado, y te acabas de quitar a un jugador que ha sido crucial para ti en estos últimos años a cambio de un contrato malísimo en la liga por un jugador mucho mayor que él, y que, lo dicho, a futuro puede que salga bien, pero ahora mismo para mí los Celtics se tienen que llevar una muy mala nota en este verano. Pasamos ahora a los Brooklyn Nets, equipo al que llega Julius Randle, Michael Brown Jr., que fue su pick número 6 en este draft, Keon Ellis y Joshua Jefferson como pick de final de primera ronda. Han perdido a Nick Claxton, que se ha ido traspasado a los Bulls, Zaire Williams, Ochai Agbaji y Jalen Wilson, que son agentes libres, y han renovado a Dayron Sharp y a Josh Minot. Creo que Brooklyn es un equipo difícil de valorar, o a la gente le está costando, porque hay que recordar que este año no tienen control sobre su pick, tienen un pick swap con los Houston Rockets. Entonces es una temporada en la que no tienen realmente un motivo por el que tanquear, porque no van a tener control de su elección del draft. Entonces, como hemos visto en este verano, se han reforzado
para intentar ser lo más competitivos posibles en esta temporada regular y que al menos a Houston no le caiga un pick muy alto del draft gracias a ellos. El movimiento de Julius Randle, con todo lo malo que tiene Julius Randle, que viene a hacer unos playoffs horribles y que es un jugador que, tanto por su edad como por las dudas que deja en su juego, yo entiendo que pues no le encanta a la gente. Pero las cosas como son, es un jugador que allí donde ha estado ha elevado el suelo de los equipos, es un jugador que te va a promediar 20 puntos por partido en temporada regular y va a hacer que estos Nets sean mejores. Es un 4 de nivel All-Star por temporadas. Cuando estuvo en Nueva York fue un jugador que les hizo ganar 40 partidos. En Minnesota en temporada regular no lo ha hecho mal. Y para un equipo que no va a estar compitiendo para el anillo y que solo quiere ganar partidos en temporada regular, creo que es un buen encaje y es que además no han pagado casi nada por ello. Luego, Mikel Brown Jr. en el draft. Para mí ya sabéis que es mi guard favorito de todos los que salieron en ese rango, entre el pick número 5 hasta abajo, sin contar a Darren Peterson en el top, así que para mí eso es un acierto grandísimo. Keon Ellis como un jugador de rotación me parece que puede estar bien. No han perdido nada demasiado grave en este verano, sí a Nick Claxton y no han recibido mucho por ello, pero sigo pensando que Nick Claxton está un poco sobrevalorado con lo que ha sido en estas últimas temporadas en los Nets, que también puede ser que simplemente haya sido a raíz de que los Nets no han sido competitivos y no se ha desarrollado más o ha habido un poco más de pasotismo por su parte, pero me sigue pareciendo que la gente tiene a Nick Claxton en un escalón que no ha sido durante estos últimos años. La renovación de Dayron Sharp me gusta, 10 millones al año por un pivot que yo creo que está bastante infravalorado en la NBA. Y además, el segundo año es una team option, así que si va todo fatal te lo puedes quitar de encima. Lo mismo con Josh Minot, que dejó buenos flashes este año en los Celtics, luego en los Nets estuvo hasta el final de temporada para una pieza de rotación, no está mal. Y con todo este visto, no es una agencia libre fascinante por parte de Brooklyn, pero me parece que cumple bastante con mejorar el equipo. Entonces mi nota va a ser un 6,5, porque, lo dicho, creo que te has construido un equipo que va a ganar más partidos este año. Además, cuentas también con una mejora interna de jugadores tipo Egor Demin en esta temporada, a ver si Drake Powell, Ben Saraf, Nolan Traore pueden ir dando saltos. Sigues teniendo a tus dos jugadores nivel All-Star que han sido estos años, tipo Julius Randle y Michael Porter Jr. A ver qué tal sale con Mikel Brown. Bueno, un equipo que le hubiese dado una mejor nota si hubiese conseguido traer a un jugador en esta agencia libre tipo Austin Reeves, Peyton Watson, habrían sido jugadores que me gustan. Peyton Watson aún puede llegar, o sea, las cosas como son. Aún les quedan 20 millones, me parece, de espacio salarial con lo que jugar. Y luego me hubiese gustado también un pivot mejor de nivel titular, porque, perdón, me olvidé en el gráfico de incluir a Mo Wagner, pero tu rotación de pivot de Darion Sharp y Mo Wagner me parece un poco floja ahora mismo. Hubiese sido un equipo que me hubiera gustado que le tirasen dinero a Mitchell Robinson, pero bueno, en líneas generales, un verano bastante decente por parte de los Nets. Pasamos ahora a los New York Knicks, un equipo que ha perdido más de lo que ha ganado. En altas, tan solo se han traído a Andre Drummond, han perdido en la agencia libre a Mitchell Robinson a los Celtics, Jeremy Sohan, que sigue siendo agente libre, y Ariel Hook-Porty, que se ha ido a los Sixers. Pero han conseguido renovar a Landry Shamet, Jordan Clarkson, José Alvarado y Mohamed Diawara. Es un verano difícil de valorar para los Knicks, para ser justos con ellos, porque básicamente todas las decisiones y los movimientos que han hecho vienen a raíz de que el propietario James Dolan, después del ganar el anillo, dijo que este equipo no iba a estar para superar el segundo apron y que entonces iban a tener que dejar a jugadores marchar, y el nombre más importante para ellos ha sido que se ha ido Mitchell Robinson, que era su pivot suplente y que les daba muchísimo impacto desde el banquillo a este equipo. Me ha gustado las renovaciones en líneas generales. Me parece que tanto Landry Shamet como José Alvarado como Mohamed Diawara, los tres los han traído en buenos contratos a largo plazo y por un precio no muy alto. Sobre todo Landry Shamet, yo no confiaba que se lo iban a poder quedar y lo han traído en un muy buen contrato. Me gusta que Jordan Clarkson vuelva un año más, probablemente por un mínimo. No me pasa nada por eso. Pero mi mayor duda con los Knicks es que han perdido por completo su rotación de pivots. Es que el año pasado tenías a Karl Anthony Towns, a Mitchell Robinson y a Ariel Hook-Porty. Y este año tienes a Towns y tu pivot suplente es Andre Drummond, que Andre Drummond ahora mismo es un pivot que tiene muchísimas carencias a nivel NBA y que estás poniéndole mucho peso encima a un pivot ya muy mayor y que no ha estado a un gran nivel en estos últimos años. Sí que ha desarrollado estas últimas temporadas su tiro exterior, etcétera, pero tu pivot titular es Karl Anthony Towns, que sigue siendo un pivot que
tiene bastantes problemas de faltas, tienes que recurrir a un pívot suplente y ahora mismo le vas a tener que poner mucho peso de encima a Andre Drummond saliendo desde el banquillo. Por lo tanto, a mí eso me hace que le baje mucho la nota a los Knicks porque no valoro, o sea, yo quería un poco más de continuidad con este equipo. Pareció una mala idea por parte de Dolan el no superar el segundo apron y querer ya ahorrar este año, porque me parece que lo mínimo tras haber ganado el campeonato era poner un equipo competitivo y traer de vuelta todo lo que tenías, o al menos intentarlo. Y mi nota va a ser un 3 porque les voy a subir un poco más de lo que tenía pensado, porque sí que me gusta la renovación de todos sus jugadores exteriores, y Landry Shamet y Alvarado, etcétera, pero es que yo ahora mismo veo esa plantilla, veo esa rotación de pivots y me cuesta mucho creer que estén al mismo nivel que este último año, porque de verdad que Mitchell Robinson tenía mucho impacto en este equipo saliendo desde el banquillo, sobre todo para darle minutos de descanso a Towns, y creo que con esta plantilla ahora mismo eso no lo tienes. Pasamos ahora a los Philadelphia 76ers, que se han traído a Jaylen Brown, a Lavaron Philon en el draft, Anthony Simons, Dean Wade y Ariel Hukporti. Y en las bajas, Paul George, que se ha ido en el traspaso de Jaylen Brown, Kelly Oubre, que se ha ido a los Pacers, Quentin Grimes a los Lakers, Drummond a los Knicks y Trendon Watford, que es agente libre. No ha habido ninguna renovación. Muy, muy bien el verano de los Philadelphia 76ers. Un verano para un equipo que hace unos años, hace unos años, al final de la temporada pasada, para mí ya era un equipo que estaba en tierra de nadie y que no sabíamos en qué dirección iba a ir porque estaban completamente atados a los terribles contratos de Paul George y de Joel Embiid, en dos jugadores que te están cobrando los máximos en tu plantilla y son dos jugadores que tienen problemas incesantes de lesiones y que nunca están disponibles, y de repente te has quitado el contrato de Paul George y te has traído a Jaylen Brown, que me parece un jugador tremendo para tener al lado de Tyrese Maxey, de VJ Edgecombe y de Embiid, sobre todo porque ahora ya no tiene tanta importancia Embiid a la hora de jugar muchísimos partidos. Llegado playoffs, obviamente este equipo para competir, Embiid tiene que estar sano. Eso no cabe duda, ¿vale? No, no hay ni que debatirlo. Pero traerte a Jaylen Brown para la temporada regular te permite tener otro anotador de casi 30 puntos por partido en este equipo, al lado de Tyrese Maxey, que te defiende y que de verdad te va a hacer mejor al equipo. También vas a necesitar menos de VJ Edgecombe como jugador. No va a tener que ser el tercero en importancia por noches, o sea, me parece un movimiento increíble que le ha caído a los Philadelphia 76ers. Lavaron Philon en el draft, ya sabéis que para mí puede ser uno de los grandes robos. Un chico que estaba proyectado, que incluso podía haber ido noveno en el draft, les ha acabado cayendo en el pick 22, si mal no recuerdo, era el de los Sixers. Un jugador que yo creo que no tiene ni que darles impacto este año, pero tienen ahí un base anotador que yo creo que les va a venir genial a futuro. Me encanta el fichaje de Anthony Simons por poco dinero como un anotador desde el banquillo. Dean Wade me parece que les encaja perfecto en esa posición de 4 para defender, y si tiene un buen año en el triple, mejor que mejor. Ariel Hukporti, sin más, como pivot suplente con Adem Bona, es igual la posición que más tienen que mejorar. Han perdido a Kelly Oubre y han perdido a Quentin Grimes, que para mí eran bastante importantes, pero es que lo que te traes en este año, para mí, Jaylen Brown ya es mejor que Kelly Oubre, Quentin Grimes y un cuarto de Paul George. De verdad, o sea, ese es el nivel de jugador que te acabas de traer. Y todo esto con la incógnita de si va a llegar LeBron James a los Sixers, que es uno de los equipos que se rumorea. Ya si llega LeBron James, para mí sería un 10 absoluto, pero yo la nota, ya os digo, va a ser muy alta. Y les voy a poner un 9 porque considero que, lo dicho, o sea, un equipo que había estado estos años como un equipo play-in, metiéndose en playoffs y anclado completamente a los malos contratos y la salud de sus jugadores estrellas, para mí ahora indudablemente es uno de los principales contenders en el este. Así que nada, veranazo de los Philadelphia 76ers. Pasamos ahora a los Toronto Raptors, equipo al que ha llegado con un asterisco Kawhi Leonard, Allen Graves y Kyle Anderson, y han perdido también con asteriscos Brandon Ingram y Grady Dick, a Sandro Mamukelashvili, Garrett Temple, Jonathan Mogbo, AJ Lawson, y han renovado a Alaya Martin. El verano de los Toronto Raptors está sujeto a las noticias que salieron ayer. Bueno, que si no lo habéis visto, tenéis también un vídeo en el canal ayer explicando todo el tema que está pasando con Kawhi Leonard, y es que por ahora el traspaso de Kawhi a los Raptors a cambio de Brandon Ingram y Grady Dick se ha quedado parcialmente congelado hasta que se resuelva todo el problema del caso de Aspiration con Kawhi. Entonces, vamos a valorarlo como que el traspaso se va a llevar a cabo y que lo pueden hacer, ¿vale? Luego, si eso no sale adelante, pues es un absoluto desastre para los Toronto Raptors. Pero con esto visto, para mí, traerte a Kawhi Leonard por Brandon Ingram, que para mí era un contrato y un jugador que te tenías que quitar de encima si era Toronto,
Grady Dick, que era un contrato malo para ellos, cobrando 7 millones, que ni siquiera podía jugar en este equipo, no había tenido un hueco en la rotación, te lo quitas también de encima, y algunas rondas del draft, y te traes a Kawhi Leonard, que ha sido el quinto, sexto mejor jugador de esta temporada en la NBA, y ha tenido probablemente su mejor temporada individual de toda su carrera. eh, Tremendo. Me parece un gran movimiento de los Raptors. Creo que Allen Graves también es un buen pick del draft. Va a estar un poco más verde que otros rookies, pero creo que les puede aportar mucho tanto en instintos defensivos como en tiro exterior, que es algo que este equipo necesita de verdad. Así que tampoco has perdido más allá algo demasiado fuerte. O sea, lo peor que han perdido es a Sandro Mamukelashvili, que realmente sí que tuvo un buen impacto para ellos la temporada pasada, pero se ha ido a los Lakers en un contrato que si yo hubiese sido los Raptors no le iba a querer pagar 13, 14 millones al año a Sandro, por muy bien que lo haya hecho este año. Así que para mí voy a ser muy positivo con Toronto y mi nota, sí, como siempre, con el asterisco ese de que se complete el traspaso de Kawhi, va a ser un 8 porque creo que los Raptors, después de esta buena temporada y esta buena aparición en playoffs contra los Cavs, creo que han hecho los movimientos necesarios para sentarse como un contender en el este, ahora con Kawhi Leonard al lado de Scottie Barnes, RJ Barrett y Manuel Quickley, y aún tienen jugadores y contratos que pueden mover, tanto Quickley como Jacob Poeltl, si son capaces de sacarle algo de valor por ellos. Creo que este equipo de verdad puede plantarse incluso en las finales de la NBA el año que viene y creo que no estoy exagerando con ello. Así que me parece un gran verano y una gran agencia libre por parte de los Toronto Raptors. Pasamos ahora a los Chicago Bulls, equipo al que ha llegado Nicholas Claxton en ese traspaso con los Brooklyn Nets y los Minnesota Timberwolves. Norman Powell llega en un contrato de 2 años, Caleb Wilson, pick número 4 del draft, y Daylin Swain con el 15 del draft. Han perdido a Colin Sexton, que se ha ido a los Lakers, Nick Richards, que es agente libre, a Fernie Simons a los Sixers, Yabusele, que si mal no recuerdo se ha ido a jugar a Grecia, Mo Gay, que se ha ido en ese traspaso también con los Minnesota Timberwolves, y en renovaciones se han traído de vuelta a Zach Collins. Muy positivo el verano de los Chicago Bulls, la verdad, con pocos movimientos, pero todos movimientos, en mi opinión, inteligentes y para construir una plantilla que creo que este año va a ser bastante divertida de ver. No sé qué nivel de competitivo, pero que al menos va a ser un típico equipo League Pass entretenido de ver, lo tengo claro. Nick Claxton no han dado nada a cambio y se han traído a un pivot que yo creo que es de calibre titular para ellos y que era lo que necesitaban, tamaño y protección de aro, que eso Claxton se lo va a dar. Lo dicho, creo que estaba, como ya comenté en lo de los Nets, un poco sobrevalorado por momentos, pero para traértelo aquí a Chicago, dando absolutamente nada a cambio, me parece un gran movimiento por parte de los Bulls. Norman Powell en un contrato de 2 años, le han sobrepagado un poco, igual sí, pero es que se han traído a un anotador de nivel que fue All-Star el año pasado para un equipo joven en el que no te importa la cantidad de dinero que le pones a la gente. Me parece que también les va a elevar un poco el suelo a este equipo. Y es que hay que recordar que la temporada que viene, con las nuevas reglas de la lotería del draft, no puedes quedar siendo uno de los tres peores equipos de la NBA en general, porque entonces vas a tener peores posibilidades de llevarte el pick número 1 del draft. Entonces tenía que ser un equipo medianamente competitivo y creo que Norman Powell te ayuda a eso. Luego Caleb Wilson en el 4 del draft. Este chico a mí me tiene enamorado y hoy ha metido 35 puntos en su debut de la Summer League, así que ¿qué más decir de él? Y lo mismo con Daylin Swain, que creo que es un chico que si lo desarrollas bien va a acabar siendo un muy buen jugador de rotación a nivel NBA. Tampoco has perdido ninguna pieza importantísima en esta agencia libre, porque sí, jugadores como Colin Sexton o Anthony Simon son buenos jugadores, pero aquí no los ibas a utilizar tanto y básicamente no pierdes nada por perderles. Entonces, yo voy a ser bastante claro con los Bulls y les voy a poner una buena nota. Les voy a poner un 8,5 porque creo que han hecho los movimientos que les tocaba hacer. Se han traído buenos jugadores para ser mejores este año. Las piezas en el draft me parece que no han hecho ninguna locura con lo que podían draftear o no. Igual habría sido una mejor nota si pudiesen haber traído a Peyton Watson o algún agente libre restringido de ese tipo. Sí, por eso no les elevo un poco más la nota. Pero en líneas generales es un equipo que la temporada que viene va a ser como mínimo muy entretenido de ver. Pasamos ahora a los Cleveland Cavaliers, que su única alta en este verano ha sido Melik Thomas, que ha sido su pick de segunda ronda. En las bajas se ha ido Larry Nance Jr. a los Pacers, Keon Ellis a los Nets y Dean Wade a los Sixers, y han renovado a Donovan Mitchell, James Harden con un asterisco porque aún no ha sido oficial, pero están negociando una extensión de contrato
que se va a quedar y Thomas Bryant ha vuelto en un contrato de un año. Antes de nada, para los Caps, espero que lo esté viendo mi amigo Capi, así que ya le voy a pedir perdón con antelación para que no me dé un dislike por esto, pero ya os advierto que la nota no va a ser muy positiva y no por mal, pero es que la situación de los Caps es una situación bastante difícil. Es un equipo que va a estar por encima del segundo Apron o que ha estado por encima del segundo Apron estos años, una plantilla extremadamente cara y que no tiene mucha capacidad de moverse. Un equipo que este año ha llegado a las finales de conferencia del Este, pero que a la vez ha sido hiper decepcionante y los Knicks le pasaron por encima. Su única alta, Melik Thomas, que he de decir que es un pick de segunda ronda, que me convence bastante, porque si les puede dar tiro y anotación desde el banquillo, va a ser un punto bastante positivo para estos Cavs. Han perdido. Larry Nance y Keon Ellis no me disgusta que los hayan perdido porque son jugadores que al final no les aportaron nada. Larry Nance para mí ya casi no aporta nada en la NBA y Keon Ellis se esperaba mucho de él y al final acabó siendo nada para estos Cavs. Duele un poco si fuese un fan de Cleveland Dean Wade porque sí que es un jugador que te podía dar buenos minutos y que como cuatro suplente pues siempre te viene bien y al final se acaba de ir también a un rival en conferencia como son los Philadelphia 76ers. Pero el mayor problema para mí están en las renovaciones. Le acaban de pagar la renovación de Supermáximo a Donovan Mitchell, que va a cobrar en su temporada con 34 años 75 millones de dólares al año. Y es un poco situación Jaylen Brown, o sea que vas a tener un jugador que no merece esa cantidad de dinero, por muy bueno que es Donovan Mitchell, pero que no merece una extensión del 35% del espacio salarial. Te estás atando a esto, vas a negociar un contrato a largo plazo con James Harden a la edad que ya tiene y con cómo le han ido estos playoffs, que yo entiendo perfectamente que es que los Cavs no tienen otra vía por la que ir, porque tampoco puedes vender este equipo al completo, porque acabas haciendo como los Celtics, y es que no tienen valor este tipo de contratos de Donovan Mitchell y compañía. Pero claro, eres una víctima de la situación salarial que tienes ahora y del nuevo convenio colectivo, pero es que con eso pues es que no puede ser positivo. Pues para mí la nota va a ser un 2 por ahora. Es un equipo que obviamente no lo he mencionado, pero la nota de los Cavs cambia completamente si llega LeBron James. A día de hoy, LeBron James aún no ha firmado por ningún equipo y si acaba llegando a Cleveland, pues sí que sería ya, pues pasaría a ser una nota bastante alta porque es para mí exactamente el tipo de jugador que necesitan. Con sus dudas en el lado defensivo para el equipo, pero bueno, te traes a LeBron James y eso ya sería absolutamente top. Pero es que por ahora es un proyecto que este año no ha sido suficiente, lo estás atando a largo plazo, estás atándote tu flexibilidad salarial para un proyecto que yo creo que no puede llegar a ganarlo todo y que está aún bastante lejos. Pasamos ahora a los Detroit Pistons, a donde ha llegado John Collins en un sign and trade con los Clippers, Isaiah Joe de los Oklahoma City Thunder, Ebuka Okori en el draft y Torian Prince y Gary Harris de los Milwaukee Bucks. En las bajas, Jalen Duren con un asterisco porque sigue siendo agente libre restringido, Tobias Harris que se ha ido a los Spurs, Caris LeVert a los Bucks, Marcus Sasser a los Mavericks y Isaiah Stewart a los Grizzlies, mientras que han renovado a Kevin Herter y a Javonte Green. Los Detroit Pistons son un lío absoluto en esta agencia libre. O sea, en primer lugar, lo que han hecho sobre todo es ahorrar dinero. Se han quitado de encima a Isaiah Stewart, se han quitado a Caris LeVert, a Marcus Sasser, básicamente para ahorrar salarios y yo no sé si eso es porque aún les queda un traspaso por hacer o simplemente porque creen que este equipo aún no está ahí, porque van a tener que renovar a Jalen Duren y a Usar Thompson y que quieren tener una escala salarial más baja. Puede ser, pero me parece que es un equipo que después de la temporada que acaba de hacer, quedando primero en el este, 60 victorias, tenías que haberte traído esa figura secundaria al lado de Kate Cunningham y no ha pasado. Me gusta el fichaje de John Collins, me parece que es un jugador que les va a aportar bastante, viene de tirar un 40% en el triple esta temporada, algo que los Pistons necesitan desesperadamente, tiene muy buen tamaño en esa posición de 4, te puede jugar de 5 en quintetos de small ball, bueno, un buen fichaje en general que le han pagado un poco por encima de la mid-level, pero no me parece un contrato desastroso. Isaiah Joe me parece que es un gran movimiento con los Thunder, que te lo has traído por absolutamente nada y es un jugador 3&D desde el banquillo que les va a aportar mucho a este equipo. Me gusta también el pick del draft de Ebuka Okori, creo que era el perfil que necesitaban. Manejador de balón que puede llegar a ser anotador desde el banquillo para darle un poco el relevo a Cade en algunos minutos. Pero claro, te has perdido a Tobias Harris, que para ti ha sido muy importante y no te has traído algo que te lo mejore claramente, porque John Collins está bien, pero yo no sé si te mejora los playoffs que te ha hecho, por ejemplo, este año Tobias Harris.
Jalen Duren por ahora sigues con el grave problema de qué va a pasar con él. O sea, al final lo último que sabemos es que Jalen Duren quiere un contrato máximo y los Pistons no se lo quieren dar. Eh, Veremos cómo acaba eso porque se está quedando cada vez más Jalen Duren sin candidatos para un posible sign and trade. Pero igual coge la qualifying offer y el año que viene es agente libre sin restricciones. No sé, tampoco sé cómo vuelve esa relación después de eso. Tampoco te has traído a una segunda estrella al lado de Kate, que yo creo que era lo que más pedía este equipo, ya sea un Tyler Hero, ya sea Trey Murphy o así. Por ahora aún no lo han hecho y no tiene pinta de que vaya a pasar. Y tampoco me gusta la renovación de Kevin Herter porque me parece que se le ha pagado un dinero excesivo para lo que ha sido con los Pistons este año y lo que ha sido en sus últimos años de la NBA. Entonces, con todo esto, le voy a poner una nota un poco media, que es un 6 porque creo que en líneas generales no han empeorado muchísimo su situación. O sea, me parece que todo también depende un poco de lo que pase con Jalen Duren, porque si lo pierden por nada, eso puede ser un absoluto desastre. Pero teniendo en cuenta que Jalen Duren lo más probable es que vuelva, has cambiado a Tobias Harris por John Collins, te has traído buenos jugadores de rotación como Isaiah Joe, confío bastante en Ebuka o Corey, me parece que no es un absoluto desastre y has ahorrado bastante salario para tener más flexibilidad a futuro. Pero a la vez es un equipo que yo creo que tenía que reforzarse ahora mismo y que no lo han hecho. Entonces me dejan con un poco de decepción en ese aspecto. Pasamos ahora a los Indiana Pacers, que en el apartado de altas ha llegado Kelly Oubre y Larry Nance. En bajas simplemente Micah Potter y no ha habido ninguna renovación. Bueno, un verano muy tranquilo por parte de los Pacers, que bueno, para ellos lo peor fue que no consiguieron ese pick número 5 del draft porque estaba protegido del 1 al 4 y luego se lo llevaban los Clippers debido al traspaso de Ivica Zubac y tuvieron mala suerte, se lo llevaron los Clippers. Para ellos habría sido lo mejor poder llevarse ese pick y ya tener un tremendo jugador a futuro junto a Halliburton y este equipo que ya tienes. Pues que en líneas generales yo creo que era un equipo que no se iba a volver loco en esta agencia libre. Se han traído a Kelly Oubre, que me parece que es un buen fichaje para ellos, que les va a aportar tiro exterior y tamaño en las alas, algo que siempre le viene bien a este equipo, sobre todo después de haber perdido a Benedict Mathurin en esta última temporada. Creo que va a ser un equipo bastante competitivo, tampoco han perdido a nada demasiado grave. Entonces, me parece que la nota es un poco indiferencia, ¿no? Yo creo que podemos ponerles un 5 porque no han hecho prácticamente nada excepto traerte a Kelly Oubre, que es un jugador bueno para la rotación. No has perdido nada importante y sobre todo para ellos la mayor noticia es que este año vuelva a jugar Tyrese Halliburton. Así que bueno, veremos qué tal le va a Indiana la temporada que viene. Pasamos ahora a los Milwaukee Bucks, equipo al que ha llegado Tyler Herro, Kelly Ware, Jaime Hackett Jr., Kasparas Jakuchonis, Caris LeVert, Braden Burris, Nate Ament y Bogoljub Markovic. Pero también se han ido Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis, Torian Prince, Gary Harris, Gary Trent Jr., Andre Jackson y en el apartado de renovaciones se han traído de vuelta a Usman Dien y a Pete Nance. Milwaukee definitivamente también ha sido uno de los equipos que más se ha movido en este verano, sobre todo, ya sabéis, por el traspaso de Giannis Antetokounmpo que se ha ido a los Miami Heat. Me parece bastante positivo lo que han conseguido a cambio de Giannis los Bucks. Ya sé que el valor no es completamente todo lo que querrías por un jugador del talento de Giannis que cuando está sano es uno de los mejores, por no decir el mejor jugador de la liga, pero la situación la llevaste tan mal estos últimos años que ahora tenías que sacar lo máximo posible de los dos equipos que te estaban ofreciendo algo por él y me parece que sacaron todo lo que podían sacar por él. A Miami le sacaron todas las piezas jóvenes que iban a estar disponibles sobre la mesa, también a Tyler Hero. Creo que además aún se pueden seguir moviendo para sacar más primeras rondas, lo dicho, por Tyler Hero, igual por Jaime Hackett Jr. Me parece que son movimientos inteligentes por su parte y me gustaba mucho más la oferta que te daba Miami que Boston por Giannis. Luego, Caris LeVert y te quitas de encima tanto a Torian Prince y Gary Harris, me es un poco indiferente. Me gustan los picks de Braden Burris y Nate Ament para ser tus jugadores jóvenes a futuro. No has perdido nada demasiado importante. O sea, me gusta que también hayas sido capaz de meter a Bobby Portis y su contrato en el traspaso por Giannis. Me gusta la renovación de Usman Dien, que dejó buenas sensaciones al final de la temporada pasada. En líneas generales me hubiera gustado ver si eran capaces de moverse del contrato o de Kuzma o de Miles Turner, que por ahora no lo han hecho, pero creo que tampoco podemos ser muy negativos con los Bucks. Creo que lo han hecho bien para la situación en la que estaban, que tenían que quitarse el tema del contrato de Giannis. Por fin han sido capaces de traspasarle y de acabar toda esta saga. Y pues con todo lo que han recibido, para mí
se van a llevar un 8 porque creo que los Bucks ahora tienen jugadores interesantes a futuro, que el Ware, por ejemplo, Kasparas Jakučionis, Braden Burris, Nate Ament, son jugadores interesantes. No creo que ninguno vaya a ser una superestrella, pero bueno, al menos tienes talento joven. Te has traído también picks del draft. Has hecho todo lo posible y lo mejor que podías para la situación que tenías. Entonces valoro bastante este verano de los Milwaukee Bucks. Vamos ahora con los Atlanta Hawks, que se han traído a Aaron Wiggins, Kingston Flemings con el pick número 8 del draft, Devin Carter, Stubby Ejiofor y Henry Besa. Mientras que por ahora han perdido a Jonathan Kuminga, Gabe Vincent, Keaton Wallace y Tony Bradley y han renovado a CJ McCollum y a Jock Landale. Bueno, un verano bastante tranquilo en general de los Atlanta Hawks, que no se les ha ido la cabeza ni tampoco han tirado la casa por la ventana en un traspaso tipo por Jaylen Brown o por ninguna superestrella. Se han traído a Aaron Wiggins en ese salary dump de los Thunder, que me pareció un movimiento bastante interesante e inteligente por parte de los Hawks. Un jugador que les puede aportar desde el banquillo tiro exterior, algo de tamaño en esa posición de escolta o incluso de tres. Jugador que ya tiene experiencia en playoffs y ha ganado un anillo con los Thunder. Me gustó bastante. Kingston Flemings con el pick número 8 del draft al final no traspasaron ni fueron a por Adai Mara o un pívot en ese pick número 8. Me gusta mucho Kingston Flemings, me gusta lo que hemos estado viendo de él en Summer League, a pesar de que sus estadísticas anotadoras no son altísimas, creo que es un jugador que les va a impactar muchísimo el juego. Henry Bessar al final fueron capaces de traérselo al final de la segunda ronda, lo cual para mí es un robo tremendo de los Hawks. Y en las bajas, por ahora han perdido a Jonathan Kuminga, pero aún existe la posibilidad de que pueda volver porque sigue siendo agente libre y no sabemos a dónde va a ir. Entonces, si son capaces de traerse a Kuminga con todo lo que han traído, para mí sí que se llevarían una tremenda nota. Me gusta si J. McCollum renovado un año en un contrato de 21 millones, creo que es, o 20 millones, pues para ser tu base titular, mientras Kingston Flemings aún no puede hacerlo. Me encanta, sobre todo porque CJ McCollum viene a hacer unos grandes playoffs este año con aquellos tiros importantes contra los Knicks. Jock Landale me parece tremendamente sobrepagado, pero está en un contrato de un año y me parece que sobre todo es un salario para poder mover en el cierre de mercado por un pivot mejor o por un jugador que les haga falta. Entonces, con todo esto visto, para mí es un buen verano en general de los Atlanta Hawks. Se van a llevar un 7. Me parece que no han hecho ningún movimiento tonto. Han aprovechado oportunidades de mercado como la de Aaron Wiggins, Devin Carter. Han hecho buenas selecciones y sobre todo veremos también qué pasa con el tema de Jonathan Kuminga. Pasamos ahora a los Charlotte Hornets, otro equipo que se ha movido muchísimo en este verano. Llegan Nash Reed, Royce O'Neal, Grayson Allen, Dorian Finney-Smith, Hans Steinbach, Christian Anderson y Mo Gay. Y en las bajas, la Melo Ball, que se ha ido traspasada a los Wolves, Miles Bridges a los Suns, Josh Green a los Wolves y Xavier Tillman, que sigue siendo agente libre, y han conseguido renovar a Kobe White. He de decir que el verano de los Charlotte Hornets me ha ido gustando cada vez más y más y más a medida que han pasado los días y he podido reflexionar un poco sobre los movimientos que han hecho. Obviamente los titulares son que han vendido a sus dos jugadores más veteranos, la Melo Ball, la superestrella de este equipo, que venía de hacer probablemente la mejor temporada de los últimos años y era el momento de su carrera después de sus años rookies en el que tenía más valor. Los Hornets han aprovechado para traspasarlo, se han traído una buena compensación en picks del draft y a cambio también a Nash Reed, que creo que es una pieza muy importante para ellos, para jugar como un 4 tirador con buen tamaño, que a ellos les encaja perfectamente. También me parece que han hecho un gran trabajo traspasando a Miles Bridges a los Suns, trayéndose a cambio, sí, Royce O'Neal y Grayson Allen, que no son grandísimos contratos, pero son buenos jugadores para la rotación y sobre todo una primera ronda sin proteger de los Suns que creo que puede ser a futuro muy interesante para ellos. Sobre todo también han sido un equipo facilitador de operaciones, o sea, han decidido absorber el contrato de Dorian Finney-Smith, recibiendo a cambio también más assets del draft, así que buen movimiento por ellos porque los siguientes años es un contrato no garantizado que simplemente pueden cortar y simplemente se lo tienen que comer esta temporada. Han renovado a Kobe White, yo creo, en un buen contrato para que sea su base titular sustituyendo a la Melo. Sí, creo que este equipo no va a ser tan competitivo como el año pasado, pero le han pasado el relevo ahora a Brandon Miller y a Conca Nipple y tengo ganas de ver en qué se convierte este equipo. Creo que va a ser, sobre todo, algo más serio ahora que ya no están Lamelo y Miles Bridges. Y creo que tienen piezas muy interesantes. Me gustan los rookies Hans Steinbach y Christian Anderson. En líneas generales, les voy a poner, he de decir, una nota bastante alta para lo que yo esperaba hace unos días, que es un 8 porque me parece que han vendido bien a la Melo Ball y han vendido a Miles Bridges. Puede que esa venta de la Melo les salga mal si de repente ahora
se convierte y se mantiene siendo un jugador de nivel All-NBA en la liga y en los Minnesota Timberwolves, pero creo que han aprovechado bien la oportunidad. Me gustó que se hayan quitado por fin de encima a Miles Bridges y los movimientos que han hecho alrededor, buenos picks del draft, buena renovación de Kobe White, en general, un buen verano de los Hornets. Y pasamos ahora a los Miami Heat, que en las altas ha llegado Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis, Tim Hardaway Jr. y Ryan Conwell, que ha sido su pick de segunda ronda, y han perdido a Tyler Herro, Kelel Ware, Kasparas Jakuchonis, Jaime Hackett Jr., Norman Powell y Keisha Johnson, y en el apartado de renovaciones tenemos a Andrew Wiggins y a Simone Fontecchio. El verano de los Miami Heat empezó aquí y empezó a ir así a medida que iban pasando las semanas. Todo genial, consiguieron traerse a Giannis Antetokounmpo, por fin llegó esa estrella que tanto quería Miami, Pat Riley, que no había funcionado con Damian Lillard, con Kevin Durant, con Ja Morant, con Donovan Mitchell, todo el mundo, todos se escapaban de los Miami Heat y por fin llega Giannis Antetokounmpo, pero con todo lo que eso traía a cambio, que dejaban al equipo con una situación con poca flexibilidad financiera y a ver cómo eran capaces de mejorar esta plantilla con el poco espacio que tenían y el poco dinero que tenían a gastar. Y la primera, la primera opción era que Andrew Wiggins renovase ya este año cobrando menos dinero que la team option, que la player option que tenía. Pues todo lo contrario, cogió su player option de 30 millones esta temporada y le renovaron el contrato los 2 años siguientes a menor dinero. Pero es que esta temporada ese salario de Andrew Wiggins de 30 millones que les estaba comiendo toda la flexibilidad, lo siguen teniendo. Luego, no han sido capaces de mover a una Bobby Portis o a Nikola Jovic, entonces siguen teniendo esos grandes salarios en la plantilla y, pues claro, no pudieron renovar a Norman Powell, que fue un jugador All-Star para ellos la temporada anterior. Lo único que han traído a cambio es a Tim Hardaway Jr., que creo que es un jugador que les encaja muy bien por el tiro de tres que les va a aportar y que vino una gran temporada con los Nuggets, pero es que ya está. Y a este equipo le falta mucho tiro exterior, le falta un base de nivel competente, porque Davion Mitchell me parece un buen jugador de rotación, pero no me parece el base titular para un equipo que quiere competir como va a querer competir este equipo de Miami. Y básicamente te has traído a tu superestrella, la tienes al lado a Bama de Bayo y, oye, eso pinta muy bien, sobre todo en el lado defensivo, pero es que no hay profundidad de plantilla y yo veo este equipo y para mí es un equipo muy similar en techo al del año pasado. Pues que os lo digo en serio, o sea, yo veo esta plantilla de Miami ahora y le veo tantos fallos y tanta falta de jugadores que es que yo veo este equipo en play-in. O sea, ni siquiera pienso que este equipo en temporada regular pueda ser top 6 del este. O sea, me parece que hay muchos equipos del este que van a ser mejores que ellos probablemente. Y en un año en el que te has traído a Giannis Antetokounmpo, que tienes que competir desde el principio con él, me parece que Miami no ha construido una plantilla lo suficientemente buena para eso. Entonces, mi nota va a ser crítica con ellos y va a ser un 4 porque me encantó el movimiento de Giannis, me encantó que por fin consiguiesen una superestrella del nivel que estaban buscando, pero es que si no hay plantilla alrededor y vas a estar en el mismo punto más o menos que estabas la temporada pasada, no me parece un gran acierto esta agencia libre de Miami y creo que tiene muchas cosas que mejorar para el año que viene. Pasamos ahora a los Orlando Magic, equipo al que llega Nikola Vucevic de vuelta después de unos años estando fuera de Orlando. Se han ido Mo Wagner a los Brooklyn Nets y Jet Howard, que sigue siendo agente libre, y han renovado a Jevon Carter y a Jonathan Isaac. Los Orlando Magic es una pereza tremenda, o sea, se han traído de vuelta a Nikola Vucevic después de unos años, pero es que Vucevic no es aquel pivot que era en Orlando en su momento. Básicamente para mí ya es casi un exjugador NBA, de verdad que este año lo hemos visto en los Celtics y para un equipo que quiere competir en playoffs, si Vucevic va a tener minutos, estás muy fastidiado porque es que no se mueve y tampoco mete los triples. Bueno, como una figura veterana pues no me importa, pero mucho más de eso. No me encanta que eso sea lo único que te has traído. También no has perdido nada de demasiada importancia, o sea, al final Mo Wagner se ha ido a los Nets en un contrato que si tú eres Orlando ni se te ocurre pagarle 9 millones al año a ese tío. Y luego has traído de vuelta a Jevon Carter, que te dio buenos minutos la temporada pasada, y a Jonathan Isaac, que a mí alguien me tiene que explicar lo que pasa con este tío y los Orlando Magic. O sea, el año lo cortan al principio de este verano para no tener su contrato grande y lo han vuelto a traer en un contrato, no sé, un jugador que es que no les puede dar minutos. No entiendo lo que están haciendo.
Era un equipo que prometía mucho movimiento y mucho cambio después de una temporada decepcionante y unos playoffs que fueron un poco mejores, pero que quedaron muy expuestos los grandes fallos que tiene este equipo, sobre todo en generación ofensiva, tiro exterior, y que necesitan un base que pueda organizar este equipo, y no se han traído nada a cambio, o sea, no han traído nada para solventar ese problema, solo han cambiado el entrenador. Para mí es una mala nota para los Orlando Magic. Les voy a poner un 2 porque de verdad creo que es un equipo que tiene que empezar a hacer movimientos ya, porque además la situación salarial en la que están, pagan muchísima pasta, muchos contratos, y que eso te esté llevando a ser el séptimo mejor equipo o el octavo mejor equipo del este, situación bastante mala. Así que nada, para mí muy decepcionante los movimientos que ha hecho Orlando en esta agencia libre. Y llegamos al último equipo, que han sido los Washington Wizards, que en el apartado de altas llega AJ Divanza con el pick número 1 del draft, de Andre Ayton en un traspaso con los Lakers y Chris Middleton en un contrato a largo plazo, pero que no es garantizado en los siguientes años. En las bajas de Angelo Russell, Anthony Gill y Jaden Hardy. Y por último han renovado a Trey Young. Básicamente los Wizards en este verano tampoco han hecho gran cosa, porque su verano fue en el cierre de mercado, que fue cuando consiguieron a Trey Young y a Anthony Davis. Obviamente, lo más interesante de todo es AJ Divanza con ese pick número 1 del draft. Por fin llega un poco de suerte a Washington en esa reconstrucción y ya les ha llegado su superestrella futuro, que su debut en Summer League ha sido brutal. Si queréis saber un poco más de eso, mirad mi vídeo de ayer en el que comentamos un poco su partido, pero pinta tremenda. De Andre Ayton he de decir que como pivot suplente para esta plantilla no me disgusta, no me parece un mal movimiento. Además es un contrato expiring este año, así que tampoco te estás atando a nada. Chris Middleton como un veterano sin más, o sea, sí, el contrato a 3 años parece que da mucho miedo, pero los siguientes años no son garantizados, así que te da un poco igual. No has perdido a nada importante, o sea, incluso te has quitado de encima cosas que no querías tener, como de Angelo Russell. El melón de este verano para ellos es la renovación de Trey Young, porque le han pagado pasta, mucha pasta. Trey Young, o sea, va a estar cobrando 50 millones al año. Un contrato que a mí me sigue pareciendo un mal contrato, porque obviamente creo que Trey Young no tiene ese valor en la liga, pero para los Wizards no es un contrato tan tóxico como puede ser para otro tipo de equipos tipo San Antonio y el contrato de De'Aaron Fox, porque Washington ahora mismo no le tiene que pagar gran dinero a ninguno de sus jugadores. AJ Divanza no va a tener que extender su contrato hasta dentro de muchos años. Alex Sarr no creo que vaya a cobrar un pastizal. Así que no tienen contratos grandes en esta plantilla que les impida tener a un jugador del talento de Trey Young por sobrepagándole a él. O sea, no te afecta tanto como a otros equipos. Para mí el mayor problema que va a tener Washington ahora es qué hace con Anthony Davis, porque creo que sí que Anthony Davis es al que no puedes renovar bajo ningún concepto. O sea, Trey Young te lo puedo pasar, porque al menos Trey Young juega partidos y creo que va a estar disponible y les va a ayudar. Anthony Davis, con sus problemas de lesiones y la cantidad de pasta que te va a pedir, por favor que los Wizards no pongan dinero ahí. Me parece que eso tiene que ser donde ponen la línea roja y dicen, mira, por aquí no pasamos. Además, renuevas a Trey Young, que básicamente este contrato es lo que te ha valido traértelo, porque lo que diste a cambio no fue nada, fue contratos expiring. Así que, en general, un verano bastante tranquilo de los Washington Wizards, pero que yo les voy a poner una nota de aprobado, o sea, les voy a poner un 6, un poco más que un aprobado, simplemente porque es que tienes a AJ Vanza. O sea, no han hecho ninguna animalada en el pick número 1 del draft, tampoco han hecho ningún movimiento malísimo, ni han mal vendido a Anthony Davis, ni han hecho ninguna tontería. Así que bueno, es un equipo que tengo muchas ganas de ver el año que viene, porque creo que es muy difícil y muy raro de entender cómo va a jugar este equipo y qué tal les va a ir, pero seguro que nos dan alguna sorpresa. Así que nada, un verano bastante decente por parte de Washington. Y nada, eso va a ser todo por los 15 equipos de la conferencia este y por el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios las notas que vosotros le daríais a estos equipos, qué equipo os ha gustado más, los movimientos que han hecho, cuál menos. Dejádmelo todo en comentarios, que ya sabéis que os leo y os contesto. Y nada, eso va a ser todo por el vídeo de hoy. Dale a like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao.